Lo que plantea es modificar los servicios y los cuidados a las personas mayores y fundamentalmente también dar otra imagen de lo que son los mayores. Y teniendo en cuenta también que todo lo que tiene que ver con la política y con la atención a los mayores se basa en lo que llamamos la atención centrada en la persona. En 9 centros públicos y por un importe de 12,5 millones vamos a llevar a cabo una reorganización de esos centros creando unidades de convivencia, se trata de pequeños hogares dentro de las propias residencias para que los residentes se sientan más como si estuvieran en su casa. Aquellas actuaciones que van dirigidas a promover el protagonismo de los mayores. En segundo lugar, las líneas de actuación que lo que pretenden es proteger a los mayores que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Una tercera línea de actuaciones dirigidas a la atención continuada tanto de los mayores como de sus familias cuidadoras. La línea tercera sería muy amplia porque es todas las líneas de actuación que van dirigidas tanto a las personas mayores como, muy importante, a sus familias cuidadoras que tienen una atención continuada en su entorno a lo largo de su vida, en función de la situación de autonomía, salud y capacidades.